también por la invitación, por darnos este espacio para compartir con ustedes esto que pasa en las aulas. Ahora de todo esto teórico, de todo este análisis, viene esto que planteó Pablo al principio de lo que ocurre en las aulas y en las escuelas y en las clases con los maestros y con los niños. Los maestros no tenemos a veces mucho espacio en la escuela, no existen los espacios para reflexionar juntos, para intercambiar, ni siquiera tampoco para trabajar con los colegas, ¿no? Estos espacios de coordinación que a veces el maestro de apoyo tiene en un corredor, en un recreo, en un mensaje, en estar trabajando juntos y dentro del horario y a veces fuera del horario y buscando el tiempo dentro de ese poco tiempo que tenemos. Es complicado a veces, pero bueno, cuando ocurren cosas buenas está bueno compartirlas, porque creo que es lo que de alguna manera nos ayuda como a seguir creyendo de que se puede, ¿no? En tiempos de conflictos, de violencia, donde los maestros de aula están muy abatidos por muchas presiones y muchas cosas. Cuando uno como maestra de apoyo, yo maestra de apoyo de la escuela número 7, en una escuela común, un cargo de educación especial que radica en una escuela común, tiene la posibilidad de que los compañeros de las aulas abran la puerta para que el maestro de apoyo trabaje dentro del aula, creo que es un avance gigantesco. Es difícil, a veces uno tiene más empatía con algún compañero, menos empatía con otro. Hay docentes que tienen un fundamento por el cual, bueno, prefieren trabajar más en su clase y piden, bueno, no, tú por favor este niño que tiene dificultad, llévatelo del salón. Bueno, y uno de alguna manera va buscando la forma, despacito, tratando de entender lo que cada compañero quiere, de ir viendo las maneras de ir metiéndose en el aula y de trabajar un poco en conjunto. Y también, ¿por qué no?, de trabajar fuera del aula cuando hay algún caso particular en que se necesita o cuando con el colectivo docente se decide que honestamente y éticamente que a lo mejor ese es el mejor dispositivo que para ese niño en ese momento sirve. Entonces, bueno, lo que van a ver ahora, yo lo preparé en un PowerPoint como para poder ordenar un poco lo teórico con lo práctico y que se vea un poco el ensamblaje de esas dos cosas. Y después preparé otro PowerPoint chiquito con fotos y con una música especialmente elegida porque vieron que como estamos en la época de las imágenes y la imagen de verdad pesa, creo que sirve como para cerrar. Otra cosita antes que quiero decir, que como fue una tarea de trabajo colaborativo, de verdad, si bien la convocada fui yo y esto tenía que ver con educación especial, me parecía de orden que yo tenía que traer a mi compañera, que fue la que me abrió la puerta de la clase y la que me permitió trabajar con ella, Jocelyn Romero, que es la maestra de nivel 5 años B de la escuela 7, con la cual yo empiezo a trabajar al principio del año a raíz de una necesidad, atender con un niño, con Ernesto, y yo trabajaba con él desde nivel 4, era un niño que estaba todo el tiempo en su mesita, con sus bloquecitos, alineándolos, durante nivel 4 prácticamente no logramos que participara de actividades dentro del aula con los compañeros, y me llevó un año entero lograr un vínculo con él. O sea, todo nivel 4 a mí como maestra de apoyo en el espacio del horario de educación musical, al cual él no podía ir porque no toleraba la música, lo desestructuraba muchísimo. Bueno, con la maestra en aquel entonces dijimos, ese espacio, maestra de apoyo viene al aula sin otros compañeros y dentro del salón comienza a trabajar con ese niño. Un año entero me llevó lograr un vínculo con él. Y la primera vez que logro trabajar con él es con un cuento de Susana Olaondo, que la mayoría debe conocer, que se llama Una Pindó, donde yo, varios intentos fallidos, porque acá vamos a hablar de algo exitoso, pero yo debería contar todo lo que me salió mal, porque de eso es que llego a esto, de intentar que viniese a la ronda, de traer diferentes propuestas y nada. Leo ese cuento al grupo, y él en su mesita alineando sus bloquecitos, y al siguiente encuentro cuando vuelvo, él por primera vez tiene la iniciativa de comunicarse conmigo
y me recita completo el cuento de la Pindó. Perfecto. Es a través del cuento de la Pindó que yo empiezo a trabajar con él en forma individual dentro del aula, luego ya con los niños dentro de la clase, y en nivel 5, los primeros días de clase, por favor, maestra, la Pindó, y la Pindó, y bueno, entonces de ahí empezamos con la compañera a pensar, bueno, de qué forma podíamos entrar al aula de nivel 5, atender la diversidad de necesidades educativas que había en ese nivel 5. Por supuesto, el disparador era el trabajo con Ernesto, pero teníamos otra niña, que es una niña que ingresa este año a la escuela, un tema de bilingüismo, una niña que viene de Moscú, de Rusia. Otro desafío más para maestra de apoyo, maestra de clase, nunca tuve un caso así, bueno, a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, en este contexto es que surge el proyecto de Una Pindó. Voy a mostrarles primero un poco el encuadre de trabajo. Bien, cuando empezamos a pensar esta forma de trabajar, la pregunta que surge, ¿no? Y que es la pregunta que nos hacemos permanentemente en los tropezones, las caídas y cuando agarramos la alegría y el entusiasmo, de si realmente es posible atender la diversidad de necesidades, pero y no perder de vista el interés grupal y la realidad de lo que la escuela nos pide y todo esto que sucede en el ámbito de la escuela. Es posible, porque a veces sentimos que no es posible, a veces realmente se hace muy cuesta arriba, y a veces cuando hay experiencias, bueno, como esta, de alguna manera, por lo menos confirmamos que está bueno intentarlo, ¿no? Yo seleccioné esta frase porque a mí me hace pensar mucho, y hace tiempo que lo pienso desde que estoy en el apoyo, como maestra de apoyo. En la cultura maliqué, región occidental de África, la diversidad es un valor que significa interacción para el beneficio mutuo. Mientras que en algunas sociedades occidentales la diversidad resulta un antivalor. Esta frase me parecía interesante, esto que planteaba Pablo, lo que planteaba las maestras inspectoras, la maestra directora. Cuando yo me enfrento a una situación que de alguna manera me interpela como maestra, porque bueno, hay algo que cuando llaman al maestro de apoyo porque algo no está funcionando bien, qué prejuicios, qué ideas, qué temores, qué hay adentro mío, qué hace, qué me mueve ese niño o esa situación de aula o ese grupo o esa docente que me hace reaccionar o sentir lo que siento. Me parece que en la medida que los docentes habláramos más de esas cosas o pusiéramos sobre la mesa o pudiéramos reconocer que hay situaciones o cosas que hacen algunos niños que nos provocan rechazo, otras nos provocan miedo, otras nos provocan incertidumbres, es como que estamos más cerca de hacer las cosas éticamente mejor. La educación especial tiene mucho por hacer, ustedes lo explicaron muy bien, pero estoy de acuerdo con el planteo de ellas de que es en la escuela común donde nosotras, o al menos yo lo veo desde mi lugar como maestra de apoyo, el trabajo más rico está ahí, en la escuela común, donde está el maestro, donde está el aula, el niño, en la clase funcionando, y en este trabajo colaborativo del que tanto hablamos en el discurso, pero que después cuando lo queremos llevar a cabo, tiene muchos obstáculos, pero también muchas oportunidades. Afilio al pensar de Carlos Escliar, ¿no? Que plantea que, bueno, justamente el lugar donde hacer los cambios verdaderos es en la escuela común. Y esto que plantea él que de alguna manera decía Carmen, esto de estar disponible, ¿no? Estar como predispuesto. Estar preparado profesionalmente, por supuesto, es importantísimo y nos interpela eso también todo el tiempo, porque todo el tiempo tenemos que tratar de estar bajando la teoría a la práctica y frente a cada niño que tenemos con una dificultad, uno va, busca un libro, habla con alguien, llama a la escuela especial, uno busca, pero va, no hay nada armado previamente, ¿no? El desafío es ese, el maestro va de a poquito construyendo ese dispositivo con el maestro de clase, con el niño y con la familia del niño.
y con la escuela también, porque en este caso que nosotros elegimos, que ahora yo les voy a explicar bien las características, que justamente por eso lo elegí, estos niños que a lo mejor su barrera para el aprendizaje pasa porque no puede estar dentro de la escuela o no puede estar dentro de un aula. Quizás el nivel cognitivo no está comprometido, quizás hay un muy buen nivel cognitivo y sin embargo tampoco pueden aprender, o por lo menos no pueden aprender esos conocimientos socialmente jerarquizados y puestos ahí en la escuela. No están pudiendo participar. Entonces, no es solo el niño que tiene la dificultad para aprender, sino esto que decían ellas de las altas capacidades o de simplemente el no poder compartir un espacio con otros. O los problemas de comportamiento que de repente no son tomados como una dificultad para el aprendizaje, pero sin embargo son súper invalidantes y no permiten al niño realmente poder aprender. Por eso a mí me interesa destacar el papel esencial que tiene el maestro de clase y el maestro de apoyo. Todas las discusiones que podamos tener acerca de diagnóstico sí, diagnóstico no, las tenemos, yo las tengo permanentemente con mi director, con otros colegas. Por supuesto que el diagnóstico es necesario y nos ayuda muchísimas veces a acceder a tratamientos, a poder acceder al intercambio con otros técnicos que enriquecen, en definitiva, la puesta en práctica del hecho pedagógico en la escuela. Pero los que trabajamos en la escuela pública también sabemos que a veces trabajamos a pesar de las familias, porque a veces no logramos el encuentro con la familia, no logramos a veces ni siquiera que vayan al pediatra, pero bueno, sin llegar a esos casos extremos, a veces uno logra el encuentro con la familia, pero a lo mejor la familia todavía no está preparada para entender o para asumir o para aceptar que su hijo tiene una dificultad. Y a lo mejor los tiempos de ese niño y de esa familia no acompañan los tiempos institucionales. Entonces, de alguna manera yo me veo frecuentemente conversando con los maestros de clase que me dicen, no, porque le dije, porque la cité, porque le di el informe, porque le dimos el informe y no llegó. Y yo he aprendido en este tiempo que, claro, con mis niños yo tengo la posibilidad de ver un proceso más a largo plazo y más de trayectoria. Entonces yo sé que a veces yo empiezo en nivel 4 a trabajar con esa familia y que en nivel 5 ya tenemos un vínculo un poco más estrecho y capaz que recién en primero esa familia se anima o puede entender que tiene que consultar. Entonces, con diagnóstico o sin diagnóstico, con tratamientos o sin tratamientos, si los tenemos, maravilloso. Pero cuando no tenemos nada, no hay excusas igual. O sea, es nuestra función, nosotros estamos para eso. Y a veces esto de no tener el diagnóstico, no tener el tratamiento, sin querer o inconscientemente, es como un lugar donde apoyarse para decir, bueno, no lo intento más. Porque a veces gana el desgano, porque a veces las situaciones de aula o con 25 niños y problemáticas de todo tipo y color, caray, que el maestro de clase que está ahí in situ todos los días se ve realmente abatido muchas veces. Y bueno, creo que la riqueza que tiene el trabajo del maestro de apoyo inserto en la escuela común va más que nada por ahí, ¿no? En esto del trabajo colaborativo con el docente de clase. De alguna manera yo traté de poner, no está todo, pero algunos de los puntos que estructuran un poco el encuadre de trabajo del maestro de apoyo en la escuela común y puntualmente en este proyecto, ¿no? Aquí con Ernesto y con Mona, la niña rusa, y con ese nivel 5, con niveles muy descendidos en oralidad, en el área de lengua, específicamente en la disciplina de oralidad, decidimos que la forma de trabajar, decidimos con el equipo director, con la compañera, que la mejor forma de trabajar era dentro del aula. O sea, en inicial en general trabajamos en maestro apoyo, generalmente siempre dentro del aula. Con la docente de clase y también en el marco del proyecto institucional que la Escuela 7 tiene este año, que tiene que ver con la convivencia por hechos de violencia dentro de la escuela, fuera de la escuela. También en el marco de, empieza a funcionar este año el cargo de maestro integrador. Entonces se hizo como un muy buen equipo a nivel de dirección y con maestro de apoyo integrador, donde decidimos en conjunto que el maestro de apoyo, que yo me dedicara, al primer ciclo, inicial 4, 5, primero y segundo,
el maestro integrador atendiese las dificultades de tercero, cuarto, quinto y sexto, y una cantidad de niños que los atendemos en conjunto, integrador y maestro de apoyo. Planificación secuenciada, esto de que no sabemos de dónde arrancamos, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Sabíamos que jerarquizamos contenidos de lengua, específicamente en oralidad, pero en realidad cuando arrancamos solo sabíamos que yo iba a ir a leer el cuento de la Pindó, con el acuerdo con este niño de que, bueno, de que si él se sentaba en la ronda y por primera vez me daba el gusto de acompañarme y de que ese cuento lo pudiésemos contar no solo a él, sino también al resto del grupo, yo lo iba a contar. Si no, no. Y ese día, que fue espectacular, por suerte tenemos las imágenes que la compañera, y cada vez que las veo de verdad me emociono, y si lo miro sola me emociono con lágrimas. Pienso en Ernesto el año pasado, todo el año, sentado en aquella mesita, escapándose de la escuela, escapándose del salón, con conductas disruptivas muy, muy ruidosas, con gritos, con llantos, a este niño sentado en la ronda, compartiendo un cuento y luego tomando el cuento y contándose a los demás, más que tarea cumplida, o sea... mirando a los ojos, una cosa atendiendo a los compañeros, o sea, un montón de logros que si uno miraba en nivel 4 era impensable. Y que lo rico de todo esto, y que lo van a ver en las imágenes, que me parece como lo más rescatable, lo más lindo, es que el cierre del proyecto, que se transforma después en las ganas de hacer una obra de teatro, esto que hacemos todos los maestros en las clases, o sea, no van a ver nada innovador en el sentido de lo que hacemos es utilizar el recurso de un cuento y preparar una obra de teatro. A ver, ¿quién no lo hizo eso? O una dramatización en el aula con los chiquilines de primario o de inicial. Pero me parece que lo que está bueno es que la persona que viene de afuera, el padre, la comunidad toda, en ese encuentro final, que ve a ese grupo de nivel 5 haciendo una dramatización, no tiene ni idea, no saben todo lo que se hizo y las necesidades educativas especiales que realmente había allí, las barreras que implicaban para Ernesto y para Mona, que no hablaba, que veíamos que comprendía, pero no se comunicaba por un tema de barrera idiomática. Verlos a todos allí, si bien se le explicita, por supuesto, a los padres cuáles fueron los objetivos y los contenidos y por qué se hace, por supuesto, pero los padres no se imaginan. Entonces, eso me parece que es como lo más rico. Y ya les adelanto al final de la presentación, es posible, o sea, creemos que es posible. Es requete difícil, nadie dice que sea fácil, pero está buenísimo intentarlo y creemos que sí, que de verdad es posible. Dar lugar a la incertidumbre, lo que decía recién, esto de que no sabíamos qué era lo que iba a pasar, se va planificando, replanificando, evaluando, hacer explícitas situaciones ocurridas en el aula que puedan resultar nocivas para cualquiera de los actores. O sea, hemos crecido enormemente con el grupo en el sentido de que, bueno, a Ernesto, ellos lo dicen, ¿no? A Ernesto le cuesta, no sé, cambiar de mesa o compartir o guardar los juguetes cuando hay que guardar. Bueno, esto de hacer explícito, ¿no? Pero le cuesta a Ernesto, pero también le cuesta a fulano, a mengano, le cuesta al otro. A todos nos cuestan cosas, conversarlos en esto de educar la empatía y la responsabilidad, ¿no? Reglas claras y sistemas de acuerdo debidamente explicados entre docentes, niños y con las familias. En este caso de Ernesto, nosotros todavía no hemos logrado que esta familia haga una consulta. De todas formas, hay una comunicación donde se han logrado cosas. Esto de poder decirle a la familia, bueno, miren padres, esta semana estuvimos trabajando en que Ernesto pudiera controlar estas rabietas, estos llantos. Entonces, cuando él haga una rabieta porque tuvo que guardar un juguete, nosotros queremos que ustedes sepan que nosotros vamos a tratar de ignorarlo. Es decir, nosotros vamos a mirar, pero si no le está pasando nada grave, lo vamos a dejar. Queremos que ustedes sepan que nosotros los vamos a dejar llorar un rato y que quizás estaría bueno que ustedes desde el hogar lo probaran. Entonces, estas pequeñas devoluciones o estas entrevistas pequeñitas o espacios de encuentro donde a la familia se le va haciendo explícito lo que se está haciendo y poder decirle a la familia, esto no resultó, vamos a probar otra alternativa, ¿no? Por eso creo que
todo esto entraría en lo que es la disponibilidad y la honestidad que planteaba, afectiva que planteaba Carmen en el encuentro con el otro, y esta disponibilidad profesional de decir, bueno, yo tengo las herramientas como docente para hacer algo con todos estos niños y tengo la obligación de hacerlo y voy a buscar las alternativas. Por ahí no me sale primero, pero lo pruebo otra vez y tengo el deber ético de buscar una alternativa, de hacer algo con eso que me interpela. Los antecedentes, esto que ya conté, yo aquí puse caso 1 y caso 2 y lo que dije hoy sería justo poner caso 3, caso 4, caso 10, caso 21, 22. 22. ¿Tá? Pero justamente tomamos el caso de Ernesto porque era el que hacía más ruido, porque conmueve hasta el día de hoy a la institución toda. Y estamos pensando con el equipo, con la dirección y con la compañera, de aprovechar un espacio de sala docente para hacer explícitos los planes de intervención con estos niños, con los docentes, porque esto de que nos faltan los espacios, los docentes a veces no saben, los de sexto, de los de cuarto, no tienen por qué saber, porque hay un niño que sale de la clase porque tiene un acuerdo establecido con la docente que cuando él se está sintiendo mal sale afuera, se sienta, grita, llora un rato, cuando se calma entra y vuelve a la actividad. Entonces a veces tenemos interferencias porque viene la maestra de sexto, que no sabe obviamente, y encuentra un niño gritando como loco y lo entra para el salón. Y dice, no, por favor, te tiene que quedar un poquito afuera. Este tipo de cosas, que bueno, a veces no tenemos los espacios, pero bueno, buscar los espacios para comunicarnos. Había muchos indicadores, si ustedes pueden ver, no sé si capaz está muy chiquito, muchos indicadores de riesgo, quisimos llamarlo, porque también cuando vamos a usar la terminología también nos cuestionamos todas estas cosas que planteaba Pablo. Nosotros lo planteamos como indicadores de riesgo que limitan las capacidades de comunicación y de interacción social. Y esta es nuestra lectura que hacemos de que esto es en sí una barrera para el aprendizaje. Y si ustedes ven abajo, cuando yo pongo las fortalezas, que es desde donde vamos a trabajar con este niño, tiene un muy buen nivel cognitivo, de lo que planteaba hoy, ¿no? Hay buen nivel cognitivo, que es verdad, eso es un factor protector que me puede ayudar a mí, por supuesto, a llevar adelante la tarea. Pero todo lo otro hace tanto ruido y es como tan complicado de manejarlo que a lo mejor yo ni tengo tiempo de ver cuál es el nivel cognitivo del niño porque ni siquiera me pude comunicar con él. Entonces, esto de poder pensar las trayectorias, de poder decir, bueno, yo empiezo en nivel 4, pero yo me tengo que proyectar con él hasta sexto. Tengo que poder ir viendo cómo lo acompaño en este camino a lo largo de toda la escolaridad para que él realmente pueda aprender dentro de la escuela y encuentre un lugar desde su lugar. Teníamos dificultades a su vez en la lengua oral, en varios niveles, porque hay problemas a nivel articulatorio, morfosintáctico, pragmático. Sé que tengo que ser breve, voy a tratar de apurar. Comportamientos desajustados, intereses restringidos, escasa interacción, rigidez, que se visualiza en la resistencia a los cambios, y lo más preocupante para mí, indicadores emocionales, ¿no? De que hay como un bajo autoconcepto, ¿no? Él tiene este lenguaje como televisivo, estas alteraciones también en la prosodia, y él de una forma bien particular te dice, yo quiero ser bueno, yo quiero ser un buen niño, yo soy un niño malo, lo repite muchas veces, ¿no? Esto de que él tiene conciencia de alguna manera de que no puede acompañar lo que la escuela le está pidiendo. El caso 2 es el caso que ya planteé de la niña rusa, donde la fortaleza también era el nivel cognitivo. Entonces, entre las necesidades individuales, las necesidades grupales que ya mencioné, dificultades en el área de lengua, y lo institucional, problemas de convivencia y de violencia, se baja un proyecto con apoyo escolar y primer ciclo que se llama Tendiendo Puentes, donde lo que tratamos es de traer a las familias dentro de la escuela y dar a la comunidad el mensaje de que frente a tanta violencia nosotros apostamos a abrir las puertas. Esto de no queremos encerrarnos, queremos tender puentes hacia la comunidad, queremos tender puentes hacia los aprendizajes, queremos tender puentes entre los compañeros y con los niños y para todos los lados que se puedan tender puentes.
¿Por qué una Pindó? Bueno, el disparador, ya me adelanté, ya lo dije. ¿Por qué ese cuento fue el elegido? Los contenidos programáticos del programa de educación inicial y primaria, que es desde allí donde trabajamos, fueron en oralidad el diálogo entre los personajes de cuentos, las inferencias en lectura, las inferencias organizacionales, la predicción a partir de elementos paratextuales, en escritura el código escrito, las cadenas léxicas, y área del conocimiento artístico, el teatro, la representación de roles en situaciones de ficción. De esos contenidos partimos. La compañera en las instancias, en la clase, cuando yo no voy a trabajar, sigue esa secuencia del proyecto, entonces cada vez que yo vengo a trabajar estamos en la misma línea, y este proyecto finalmente termina con una visita al Florencio Sánchez a ver una obra, a ser nosotros espectadores de una obra de teatro con los papás y con los niños. Bueno, el gran dilema era cómo utilizar a favor aquello que se visualiza como un obstáculo. Capaz que en esto de poder entender la diversidad como una posibilidad para el encuentro y para enriquecernos todos, en lo teórico uno lo tiene, pero después llega la hora de la verdad y está ahí, y dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo potencio? Yo no puedo adaptar, no puedo hacer que el grupo y el mundo se adapte a las necesidades de él. ¿Por qué no? Porque la idea es que él amplíe su repertorio lingüístico, que él amplíe su posibilidad de comunicación y de interacción, pero tengo que partir de lo que él sabe y de lo que él puede. Entonces, este cuento era la vía de entrada, y yo acá tomé unos ejemplos de cosas bien puntuales que a lo mejor queda bien claro a ver cómo logramos ese encuentro. Los intereses restringidos y la resistencia a los cambios, de alguna manera, en la repetición de los ensayos y las dramatizaciones, y en esto de que todos nos estábamos preparando porque iban a venir los papás, porque era el mes del libro y habíamos utilizado el cuento y lo íbamos a compartir con otras clases y con los papás, bueno, en esta repetición él ya sabía que yo venía y ya sabía lo que iba a hacer. Y él era la hormiga, y la hormiga, para los que no conocen el cuento, repite el mismo parlamento en cada hoja, en cada escena del cuento, pero a su vez tiene que tomar en cuenta al interlocutor, porque en un momento contesta otra cosa diferente. Era como un desafío importantísimo, y de hecho hasta el mismo minuto antes de abrir el telón en la clase nos miramos las dos y decimos, ¿saldrá? ¿Lo hará? ¿No lo hará? No sabíamos, y lo hizo finalmente. Y si no lo hubiese hecho igual, estuvo buenísimo todo el proceso de lo que se trabajó. Y esta era la forma de ir ampliando el repertorio lingüístico de este niño puntualmente y de todos, ¿no? De todo el grupo. No tomar en cuenta al interlocutor en esta comunicación, que en general la comunicación de él es poca, y lo que hace él es tener un monólogo en sus temas de interés. En la repetición de diálogos, esto que yo acababa de decir recién, con el personaje principal y los personajes secundarios, de alguna manera le permitían a él afianzarse en lo que él puede y a su vez tener que sí o sí comunicarse con los demás. Y esto de captar la atención, él es el que todo el mundo mira en la escuela, o sea, él no hace esos berrinches para llamar la atención, él los hace porque él realmente se estructura y no puede, pero sin querer capta la atención de todo el mundo, no del grupo, porque el grupo ya sabe y ya entiende los ritmos de Ernesto, pero esto que pasa con los compañeros fuera del aula, con el entorno, ¿no? Bueno, esto de que Ernesto fuese mirado desde algo lindo. O sea, Ernesto puede hacer una obra de teatro y lo podemos aplaudir y él puede captar la atención de los demás y ser un niño bueno, que es lo que él de alguna manera denuncia en esa angustia que le provoca el no poder encajar en el aula. Estas dos fotos las elegí por gusto, porque en realidad después que estábamos en el cuento, ojo, es una cosa personal, capaz que nada que ver, pero yo dije, con razón le gustaba tanto el cuento de la Pindó, claro, porque todos vamos alineados, uno al lado del otro, como a él le gusta, y todo se repite, pero en realidad todo eso me di cuenta después de que ya estábamos con el cuento, ¿no? Que capaz que ahí está el punto de encuentro. Esto, lo que él tiene para dar, y lo que en el entorno hay que puede acoplar con lo que él tiene, ¿no?
siendo objetivos primordiales con él, priorizar la comunicación por sobre las dificultades del lenguaje oral, o sea, acá, o por supuesto que hay que trabajar el lenguaje oral de él, y si él tuviese un abordaje con un fonoaudiólogo sería maravilloso, y sé que lo vamos a lograr en algún momento. Pero acá lo que importa es la comunicación, no importa si articula bien la palabra, si la frase en lo morfosintáctico está mal estructurada. Por supuesto importa, pero lo que hay que priorizar es que él se comunique, que interactúe, que forme parte del grupo. Y continuar aumentando la capacidad de autorregulación del comportamiento, con sistemas de acuerdo y del tiempo fuera, que él sabe que él tiene permitido salir, pero no se puede ir como hacía el año pasado hasta el escritorio del director, o hasta la puerta, o hasta la vereda, como hizo un día que aprovechó que la puerta estaba abierta. ¿Ah? Él ya entendió que él puede salir cuando la situación lo desborda, está ese rato y él mismo se autorregula y nunca demora mucho, hace mucho ruido, y vuelve. ¿Ah? Las actividades planificadas no las voy a leer, son toda la serie de actividades que todos los maestros hacemos cuando trabajamos en el área de lengua y en este marco. Y la pregunta que ya contesté al principio, que nosotros de verdad creemos que el desafío de atender la diversidad de necesidades educativas es posible. De verdad creemos que es así y de verdad creemos que es dificilísimo. Y de verdad creemos que también es en ese trabajo colaborativo que surgen cosas que a veces salen bien y que está bueno compartir. Y ahí están los dos casos. Sí, acá está, ahí está Mona, ahí están los tres en realidad, porque pensé que él también mientras estábamos trabajando. Ahí está la nena rusa y está Ernesto, bueno, trabajando ahí, justo estábamos con la agenda de las actividades que íbamos a hacer. Bueno, y ahora para terminar, quería compartir con ustedes una presentación chiquitita donde están las fotos. Los videitos no los pude. Acá. No sé, Leticia, el volumen, si está bien, si vos me ayudás. Probamos. Bien. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si véanlo a él, por favor, agarrando el cuento. voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Eso no lo dije. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado, la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Sin hablar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad.
abandonado la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Sin ganar vos no mentís, no está tan mal, nada más. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el Bueno, una cosita, la última foto era el papá de Ernesto, que tuvo unas palabras de agradecimiento brutales que nos hizo llorar a todo el mundo, hablando de la escuela pública y de lo que se hace con pocos recursos a veces, lo que se puede hacer desde las aulas. Bueno, nada, creíamos que cuando Leti me convocó, esta era una experiencia que estaba buena, que estaba lindo compartirla. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si vos querés decir algo, yo sé No, que muchas gracias por darnos esta oportunidad y que también hay que pensar en integrar a la familia, o esa familia y otros casos que hemos tenido, que yo he tenido también en la escuela y que Jimena me ha apoyado, con otros niños que ya no están en la escuela, gracias a que tenemos un buen equipo de dirección, se pensó en esa familia, porque a veces también hay que pensar del otro lado, ponerse en el zapato de la otra persona, de que es rechazado en todos lados. Hemos tenido no solo de trastornos, de otras enfermedades, otro tipo de inclusiones, y también yo sentí rechazo a veces de mis compañeras, y como que de a poquito fuimos logrando de que lo quisieran, de que se interiorizaran en el tema, porque a veces por desconocimiento uno dice, yo no lo quiero tener. Pasó con mi paralela, no con este nene, con otro. Y todas las resistencias que decíamos, claro, ¿sabes? Todo lo que genera y la ese llegada de un espacio niño con que una discapacidad. hoy nos dieron a nosotros, qué suerte que va a salir esto, porque es importante para que otros colegas que hoy no pueden estar, vean ese material y bueno, que se genere, que se puede, que sí se puede con poquito. Y ahí veíamos una imagen que nos olvidamos, que también cómo se comprometieron, todas las familias aportaron algo, porque la palmera esa que vieron, eso llevó mucho trabajo en los hogares, consiguieron el audio, bueno, de a poquito. Esto que poníamos ahí de la alegría cultural, como que cuando los padres entienden lo que se está haciendo, es como que todo empieza a fluir y sale, y se retroalimenta, ¿no? O sea, vinieron todos. Y eso, no faltó nadie. Claro, eso es como devolución, es como una pila, una inyección de que se puede y que se puede seguir, ¿no? Y con la nena rusa también decirles que ya habla clarito el Empezó español. No lo dijimos. Sí, no lo dijimos. Con sí. la Pindó empezó a hablar, porque además cuando Ernesto no quería, ella la opción tomaba, era ella. Ella empezó a tomar, y decía los parlamentos de Ernesto cuando Ernesto se ofuscaba y no quería. Teníamos la alternativa, que si él no iba a querer, iba a estar ella. Iba a ser mona. Así que, bueno, muchísimas muchas gracias. gracias.